Muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Han sido bastante los relatos de camioneros y traileros que nos han enviado y parece que les gustan mucho. Agradezco a todos por enviar sus experiencias de camioneros, que es precisamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Relatos en la carretera que le ocurren a los camioneros y traileros. Sin más, comenzamos. Animales de granja. Confesión por el trailero Francisco Hinojosa. Mi nombre es Francisco, tengo ya casi 46 años y he sido trailero desde mis 20. A lo largo de mi trabajo me he encontrado con situaciones inexplicables, pero que finalmente no me han dado tanto miedo como esta que les voy a contar. Usualmente toca hacer viajes en los que voy entregando el camión en diferentes puntos para hacer las cargas por relevos. Así nos manejamos en la empresa familiar que tenemos y hemos visto que funciona mejor para que los choferes siempre vayan frescos al volante. De manera que casi siempre me tocan rutas similares, en donde luego de entregar el camión me quedo un tiempo en un hotel o algún alojamiento que me encuentre, y luego pasa alguno de los trailers de regreso y me lleva. Esa noche recuerdo que ya era cerca de Día de Muertos, pero por ahí del 15 de octubre o algo similar. Llevaba en la caja un cargamento de varios animales. Nos habían encargado una mudanza especial para ellos, pero como también había caballos y algunos ejemplares más de buen tamaño, pues decidieron que los querían transportar en un tráiler particular para ellos. Ese tipo de viajes son raros, pero no inauditos. Hay muchas personas que piensan, y tienen algo de razón, que los animalitos se estresan mucho con la presión del avión y las temperaturas. Además de que es común que se escapen de sus jaulas y no puedan encontrarlos de nueva cuenta en los aeropuertos. Cosa que era imposible que pasara con nosotros, ya que uno de los dueños iba con ellos en la caja y les habían conseguido jaulas especiales para montarlas sin problema en el tráiler. Me dio curiosidad, así que cuando subían la carga, me quedé a ver cómo lo hacían. Llevaban a un par de caballos, unos 5 gatos, 4 perros de buen tamaño, tanto que hasta daban miedo porque parecían osos de tan grandotes, 2 borregas, 4 gallinas y la persona que quería ir con ellos. Decía que sus animales eran tan preciados que no tenía el corazón para mandarlos solos a cruzar el país por una mudanza. Una vez que estuvieron todas las cajas aseguradas y acomodadas dentro, colocamos unos muebles especiales que llevó el cliente para poderse sentar con seguridad en el tráiler. Cerramos la caja, a la que le colocamos unos accesorios que servirían como respiradores, e iniciamos el viaje. El cliente me había dado un radio para ponernos en contacto mejor por cualquier eventualidad. Al menos tendríamos que pasar unas 6 o 7 horas juntos, de manera que no esperaba nada en particular. Pero como se veía de especial la persona, prefería eso a que a cada rato nos tuviéramos que parar para comunicarnos. Al principio subió y habló como todos hacemos a las criaturas. Su tono era sereno y amable. Luego se sentó en su sitio. Cerré la caja y nos fuimos a baja velocidad al destino que me esperaba, donde dejaría que el siguiente chofer terminara el viaje. Creo que no sabía utilizar muy bien el radio, porque una media hora después escuché la intermitencia de la comunicación.
de forma que tomé el aparato para escuchar el mensaje que tenía el señor. Al principio me pareció incluso chistoso que le hablaba a los animales como si fueran personas. Les preguntaba cosas a lo que uno sabe que una mascota simplemente no respondería. Pero casi se me cae el alma cuando escuché voces distintas, algunas pequeñas y chillonas, otras más graves o vibrantes, que le contestaban a la conversación de forma natural. Les juro que era como si cada una de las especies dentro estuviera respondiendo. No creo que una garganta humana pudiera hacer esos sonidos. Al darse cuenta de que había abierto la comunicación, soltó un ups y la radio regresó al silencio. El hecho me picó la curiosidad, así que en un descanso de la carretera, con la excusa de saber si el hombre quería algo para comer o agua, abrí la caja de forma rápida, para cachar si había otras personas. Pero solamente me encontré con las mismas mascotas, viendo con ojos carentes de inteligencia mi presencia. El hombre se levantó enseguida y me preguntó qué necesitaba. Le dije que haría un momento de pausa por si quería ir al baño o algo similar. Se lo pensó un momento y luego aceptó bajar. Le dije que yo me quedaría con los animales. En cuanto se fue, me puse a revisar todo para ver si había algo raro, pero solo me encontré con los ojillos de pupilas oscuras. Me bajé del punto con prisa para que la persona no me viera husmeando. A los pocos minutos llegó el cliente y reiniciamos la marcha. Una vez en carretera, escuché de nuevo que la radio se encendía y ahora las voces predominantes eran las de los animales, que le insistían al pasajero que yo ya sospechaba algo y que era mejor deshacerse de mí. Ya estaba sudando frío. Sentía las gotas bajar por mi espalda con pereza, cuando finalmente llegué al punto del relevo. Saludé a mi primo y le dije que fuera con cuidado. Me despedí por radio del hombre y no quise saber nada más del asunto. Sin embargo, la desgracia tocó a nuestra puerta, ya que mi primo nunca regresó del destino y al tráiler lo pudimos encontrar, pero solamente con un gato dentro que curiosamente compartía la heterocromía de mi primo. Nunca dimos con un cuerpo que enterrar ni con el cliente misterioso. Me quedé a ese animal y a la fecha es mi mascota, superando por mucho el tiempo de vida de un gato común y no tiene pinta de envejecer. A veces juro que trata de comunicarse conmigo, pero prefiero que guarde silencio si es que pueda hablar nuestro idioma. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cementerio Indio. Confesión por Luana Elizondo. Relatos de traileros. Muy buenas noches, inframundo. Les contaré un relato que mi abuelito nos platicaba mucho. Somos de sangre latina. Mi tata fue el primero en vivir aquí en Oregón y luego trajo a su esposa e hijos. Él nos contaba esta historia de cuando se quedaba a cuidarnos y cuando apenas llegó a trabajar por acá. Dice que como era de otro lado y no hablaba bien inglés, los gringos le mandaban los trabajos más matados o que a todo mundo le daban miedo. Y uno de esos era entregar cada cierto tiempo un cargamento de cerveza a un almacén que se encontraba en terrenos que habían sido un cementerio indígena. A él le daban miedo esas cosas, pero pues tenía que ganarse los dólares para mandarle a mi abuela. Así que se fajaba los pantalones y manejaba por las noches para entregar las cajas.
Desafortunadamente, en una ocasión los gringos se tardaron mucho en cargar el vehículo, de forma que tuvo que recorrer la carretera por la madrugada, varias horas más tarde de lo acostumbrado. Dice que se encontraba manejando como siempre, todo bien, hasta que al dar una curva que lo sacaría directamente al almacén, vio la figura de una persona parada en medio de la carretera. Según nos contaba, era un ser que parecía hecho de sombra, un remedo de ser humano, con ojos redondos cuyas pupilas brillaban con luz propia en la oscuridad de la noche. Casi lo atropella, pero dio un volantazo que lo mandó a chocar contra uno de los árboles frondosos al lado del camino. Se pegó contra el volante y su nariz sangraba de forma profusa. Estaba recuperándose cuando notó que la silueta ahora estaba al lado de él, a la altura de la puerta, queriendo abrirla con manos de uñas largas, cubiertas por una especie de niebla oscura que se le desprendía a cada movimiento. Mi abuelo casi se desmaya en ese momento, pero de nuevo recordó a su mujer y a sus hijos. Así que se armó de valor e hizo lo único que se le ocurrió. Su propia abuela le había dicho varias veces que si algo se le aparecía, debía gritarle groserías hasta que se fuera. Así que comenzó a gritar como loco a todo lo que daban sus pulmones, improperios en español, porque es el idioma que te sale del alma cuando quieres insultar a algo. No creo que la aparición haya entendido una palabra, pero al ver el estado alterado de mi abuelo, comenzó a retroceder agarrándose los oídos con desesperación. Eso envalentonó a mi tata, que entonces continuó con los gritos, ahora con mayor intensidad y garbo. Finalmente, el ser se desvaneció entre la oscuridad de los árboles, y él finalmente pudo descansar un poco. Se tuvo que comunicar por radio para reportar el accidente, y le extrañó que los gringos fueran por él con la mejor de las caras. Una vez que resolvieron el tema y fueron de regreso a las instalaciones de la empresa, su jefe le dijo que le sorprendía que estuviera vivo para contar lo que le pasó. Fue entonces que le platicó que él era el único que se había animado a dar tantas vueltas a ese sitio maldito, porque a la mayoría esa criatura se les aparecía para el momento de su muerte por infartos, choques, desmayos o cualquier otra cosa. Después de esa confesión, mi abuelo le dijo que renunciaba a ese trabajo, pero como el gringo entonces le protestó y le ofreció pagarle el doble si se encargaba de esa ruta. Mi abuelo aceptó y como buen mexicano, pues nomás se armó de valor y con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dice que a él ya no se le apareció esa cosa de nueva cuenta, pero que seguía sintiendo como si alguien lo viera cada que pasaba por ahí. La fábrica. Confesión por Carlota Jiménez. Historias de camioneros. El relato que les voy a platicar le sucedió a mi hermano. Él es trailero desde hace unos 6 años. Trabaja en los viajes con mi papá y ahora que ya puede, pues a veces solo. Él me platicó que en una ocasión que tenía que entregar una carga de materiales de una construcción, se perdió por el camino. Y ya se imaginarán su angustia al verse en una zona no muy buena de la ciudad, con un vehículo de carga y un montón de materiales que valían bastante. Total que, como no le quería preguntar a nadie por direcciones ni mucho menos, pues se perdió más hasta que comenzó a anochecer. Fue entonces que vio a una mujer haciéndole señas.
detrás de las vallas de seguridad que cubrían el terreno de una fábrica. Como no tenía muchas opciones, se detuvo. Ella le dijo que si estaba perdido, ahí no era un buen lugar para andar de noche. Él se rió y le contestó que tenía que llegar a una construcción y le dio la dirección. Enseguida ella le indicó el modo correcto del camino para llegar rápidamente a la zona. Mi hermano le agradeció el gesto y le preguntó qué hacía ella en una zona industrial tan noche, a lo que la mujer le contestó que ese era el sitio en el que siempre había estado. Y fue entonces que mi hermano reparó en que no se le veían los pies a la persona. Al principio pensó que estaban ocultos en la hierba salvaje que crecía alrededor de la fábrica, pero al verlos de cerca, pudo cerciorarse de que no tenía nada de la mitad de la pantorrilla hacia abajo. Se asustó tanto que gritó, a lo que la aparición se comenzó a reír de él, y en un parpadeo desapareció por completo. Enseguida, medio tembloroso, se fue de ahí, y pese a que era una muerta, el espíritu le dio bien las indicaciones y pudo completar su carga a buen tiempo. Desde ese día, siempre se asegura de tener todas las indicaciones y un mapa por escrito de los sitios de la entrega. No vaya a ser que se le aparezca de nuevo a aquella mujer. Carga maldita. Basado en una experiencia real. Historias de traileros. Muy buenas noches. Prefiero que no conozcan mi nombre porque lo que les voy a contar podría resultar peligroso para mí o mis familiares. Pero no deja de ser una experiencia aterradora que quiero compartir. He trabajado como transportista bastantes años para ya saberme todas. Que si un cliente no tiene intenciones de pagarte, si quieren hacerte transportes de cargas ilegales o cualquier situación por el estilo. Lo que nunca me esperé fue que una de mis cargas estuviera maldita. Todo comenzó cuando una señora mayor me contrató para llevar una mudanza a otra ciudad. Parecía un trabajo sencillo y me urgía el dinero. Así que contraté a 3 chalanes y nos pusimos manos a la obra. En poco tiempo ya teníamos la carga preparada y nos subimos los 4 a la cabina para manejar al punto. No me molestó llevarlos. Después de todo, era bastante amplia. A decir de la mujer, en el punto de entrega ya estaría alguien esperando por nosotros, y como nos pagó por adelantado, no le vi mayor situación. La primera parte del recorrido, todo estuvo tranquilo, pero en cuanto nos encontramos en carretera, pude notar que la caja se estaba moviendo de forma incontrolable, como si los chalanes no eran especialistas en mudanzas. Pensé que quizás algo se habría soltado, así que detuve el tráiler y nos bajamos a revisar. Ellos se subieron mientras yo me quedaba cuidando el vehículo. Después de unos minutos salieron corriendo de la caja. Estaban pálidos, temblorosos, e incluso uno de ellos tenía orina en los pantalones. Dijeron que dentro había una ouija que estaba chocando por sí misma con las paredes de la caja, y lo que pensaron que era una muñeca era realmente el cadáver de una niña que les había hablado con voz cavernosa. No les creí ni una palabra. Así que le dije a uno que me llevara a ver lo que pasaba, porque los otros se estaban negando rotundamente a entrar de nueva cuenta ahí. Una vez al interior de la caja, noté como el ambiente era pesado, lo que le sigue. Casi podrías cortar la tensión. Al llegar al fondo del tráiler, noté que efectivamente
Había una ouija pegada contra la pared del vehículo, como si tuviera magnetos. Cosa imposible, pero se veía que era una tabla vieja y hecha a mano. Sentada en uno de los sillones que llevábamos se encontraba una criatura que parecía una muñeca, pero los hombres tenían razón. El tufo fétido que me llegó a la nariz era de un cuerpo humano, no de un juguete. Le dije al muchacho que me acompañaba que saliéramos de ahí, lo que no tuve que repetir porque él ya estaba corriendo fuera de la caja. Yo seguía los pasos cuando escuché que la muñeca me llamaba por mi nombre. Me di vuelta para verla y pude observar unos ojos rojos brillando en las tinieblas de la caja, de forma que yo también salí pálido de ahí y cerramos la caja a cal y canto. Inmediatamente llamé a las autoridades correspondientes para que hicieran cargo. Y sí, descubrimos que el juguete era realmente el cuerpo de una niña pequeña, cosido y modificado para parecer una muñeca. Dimos todos los datos a los clientes, confiscaron la mercancía y nos dejaron ir. A la fecha no sé si esos monstruos siguen sueltos, haciendo sus fechorías con inocentes, o ya están pudriéndose en alguna celda. Espero y mi experiencia les sirva de algo. Buenas noches. Carga infernal. Confesión por Lisandro Córdoba. Relatos de traileros. Saludos, hermanos de la carretera. Me encanta estar al frente del volante. Es mi vida desde muy joven, así que ando para arriba y para abajo cada que se puede, incluso si es de noche. No me importa porque así puedo contemplar con mayor libertad todo, especialmente la naturaleza de los campos de nuestro país. Por eso cuando me dijeron que si podía llevar una carga de muebles de una zona a otra por carretera, pero que era necesario entregarlos lo más rápido posible, no dudé en avanzar con todas las posesiones de la señora que me hizo el encargo. Me extrañó un poco que las cosas las quisieran cargar por la noche, pero hay mucha gente que trabaja todo el día y a veces esos son los únicos momentos que tienen para realizar la mudanza. No quise pensar más en ello, así que comencé mi marcha al norte del país desde Oaxaca. Ya llevaba algunas horas del camino, de forma que era de madrugada cuando algo comenzó a moverse en la caja del tráiler. Era como si desde el interior se sacudiera una persona dando tumbos por todo el punto. No había forma de que los muebles se hubieran desatado. Yo mismo los había colocado en el sitio, de forma que no creí que hubiera un fallo en esto. Pero mientras más avanzaba, era más violenta la forma en que el tráiler se movía. Terminé por parar en una zona de descanso y abrir la caja para asegurarme que nada se hubiera estropeado. Cuando vi el interior supe que no eran los muebles los que estaban causando la situación. Decidí ver más a fondo qué pasaba. Me subí a la caja con la linterna de mi celular en la mano. Comencé a moverme en el pequeño laberinto de posesiones. Con calma, me aseguré de ver cada uno de los puntos para notar si estaba suelto cualquier cabo. Pero cuando pasé cerca de un armario, mi sangre se heló. Vi un movimiento pequeño, perfectamente ignorable, de cómo una mano cadavérica cerraba la puerta. El ligero clic que hizo el cerrojo podría haberse confundido a la perfección con un crujido de la misma caja. Mi cerebro no podía procesar eso. Tuve que revisar el contenido del armario. Sentía un frío fantasmal en las inmediaciones de ese mueble.
Traté de no respirar, pero era imposible no notar el aroma putrefacto que salía de las puertas de madera. Me encontraba al punto del desmayo cuando finalmente pude abrir el contenedor. Dentro apenas podía creer que estaba ahí. Era una persona momificada, como guardada por años en el mismo sitio, amordazada, amarrada por todos los puntos, bien sujeta a unas argollas de bronce de la madera de la que estaba hecha el mueble. Estuve a punto de vomitar al observar esa escena. Con miedo traté de salir de la caja, pero por mis nervios choqué de frente varias veces con los muebles de la mudanza. Mi cerebro no daba una. Era como si las cosas quisieran evitar mi salida de ahí. Salí gritando y dando alaridos de angustia por todos los puntos. Me sentía como un niño atrapado en una pesadilla. Caí a la grava de la zona de descanso. Todo el escándalo hizo que varios guardias se acercaran a ver qué pasaba. Cuando llegaron los federales, apenas pude decirles qué estaba pasando. No me entendieron muy bien, pero entraron a la caja y al ver el cadáver, enseguida reportaron el hallazgo a las autoridades. Tuve que dejar el tráiler en el punto y esperar a que llegaran los equipos de CEMEFO y demás personal de las autoridades para lograr dar con la verdad de los hechos. Dije todo lo que sabía sobre las personas que me mandaron la mudanza, pero cuando quisieron contactarlas, nadie contestó ni en un domicilio ni en el otro. No tenía idea de cómo salir del embrollo, pero creo que me vieron tan afectado y como no había ninguna de mis huellas en el cuerpo, me dejaron libre. Aunque el vehículo estuvo sin servicio al menos 2 meses, en los cuales tuve que gastar gran parte de mis ahorros para sobrevivir. Finalmente supe por notas de los diarios sensacionalistas que el cuerpo pertenecía a una anciana de los familiares. Decían que estaba viva para seguir cobrando pensión. Nunca tuve ninguna explicación para saber por qué ese cuerpo había salido del mueble y dando tumbos por el interior de la caja sin que nadie pudiese haberlo movido antes. Lagartos. Confesión por Gerardo Barra. Relatos de traileros. Muy buenas noches. Mi historia comenzó con una noche en la que me perdí por una zona pantanosa del país y casi no alcanzo a contarla. Espero que me puedan leer. Tengo varios años trabajando detrás del volante, así que de una u otra forma ya conozco la mayor parte del país, México, en donde vivo, y algunas zonas de Guatemala que hacen frontera. Lo que les voy a contar sucedió en ese punto. Son pocas las veces que debo avanzar hasta la frontera para mandar mis encargos. Trabajo para una refresquera pequeña que manejan mis familiares. Por lo regular, me dejan en paz cuando paso de un lado a otro del país. Es como si ni me vieran. Quizá el automóvil vale mucho, pero la carga jamás llamó demasiado la atención. Ese día me encontraba realizando mi ruta normal, que se supone que llegaría al sitio de entrega mucho antes de que cayera la noche, para quedarme en ese punto y luego regresar por la mañana. Era una cosa muy tranquila a realizar y ya para mis años quedaría perfecto un buen descanso antes de partir. Sin embargo, siempre llega la de malas. Ese día la frontera estaba casi cerrada porque estaban revisando todas las cargas.
Les dieron el pitazo de que había una fuerte carga de estupefacientes que iba a pasar por ahí. Así que los soldados estaban revisando todos los vehículos de entrada y salida, haciendo que el paso fuera mucho más lento de lo usual. Me retrasé al menos 4 horas, de manera que al pasar por la jungla entre México y Guatemala, ya estaba bastante oscuro. Decidí apagar la música que llevaba para no distraerme del camino. Hay muchas cosas a que temerle en esa boca de lobos que se convierte en la inhóspita selva. Desde jaguares y otros animales salvajes hasta los supuestos hombres lagarto que se aparecen por ahí, o los asaltantes del camino. Francamente, los que me preocupaban menos eran los seres sobrenaturales. Pero ya entrada la oscuridad, solamente con las luces del tráiler como compañía, no había forma de no pensar en los ojos cazadores que nos podrían ver en la noche. Avanzaba despacio por una curva pronunciada, cuando de entre las matas pude notar el reflejo de varios ojos que se dilataron por la luz de mis faros. Las plantas eran frondosas, cubrían incluso pedazos de mi camión. Quise aumentar la velocidad, pero en ese punto no podría. Sería un suicidio realizar cualquier maniobra evasiva, ya que seguramente me condenaría al fondo de algún río. Conforme avanzaba el tráiler, pude notar que pasos me seguían por el camino. Eran pesados y rápidos. Pese a que no iba a una velocidad lenta, el motor se movía al menos a 60 kilómetros por hora, difícil de alcanzar corriendo. Mi corazón estaba latiendo con fuerza. Lo podía escuchar sobre la carrera loca que esos seres me estaban orillando a dar. El sudor me recorría la frente a tal grado que mis ojos ardían por la molestia. En pocos minutos vi a una criatura que parecía hombre y lagarto frente al tráiler, que brincó directo a mi parabrisas. Metí el freno para quitármelo de enfrente, pero eso solo hizo que los otros tantos de los mismos seres se precipitaran de los laterales de la carretera al cajón de la carga. Sentí cómo movían las mismas garras que tenía el ente frente a mí. Sus ojos salvajes, músculos enormes y dientes afilados no dejaban de amenazarme por el vidrio. Pese a mi maniobra, no lo pude sacar de equilibrio. Ya faltaba poco para terminar con la curva, así que decidí darle a todo gas y que fuera lo que Dios quisiera. Enseguida, el ser sintió la amenaza de la velocidad, de forma que trató con más fuerza de romper el vidrio, cosa que no sirvió de nada al estar blindado. Cuando el camino regresó a la rectitud, pude realizar de nueva cuenta el movimiento que deseaba. Ya con la velocidad, el ser salió disparado con todo y parabrisas de las manos. Se estrelló contra el pavimento emitiendo un chillido espantoso. El resto de mis pasajeros indeseados abandonaron la presa. Supongo que él era el jefe y por ello al verlo herido decidieron soltarme. Después de eso, avancé lo más rápido que pude hasta llegar a mi destino en Guatemala. Me recibieron con los ojos como platos en la bodega. Cuando por fin me detuve a ver los daños comprendí por qué. La caja del tráiler tenía media carga prácticamente. Un cuarto había sido robado completamente. El resto estaba dañada o rasguñada, como si le hubieran pasado una navaja encima. Los parabrisas de mi vehículo estaban completamente destruidos. En fin, era como si mi tráiler hubiera salido de un derrumbe al que yo era completamente ajeno.
De hecho, me tuve que quedar 4 días más en Guatemala para que lograran arreglar todos los desperfectos. Finalmente agradecí por quedarme con vida, aunque los refrescos se quedaron con esos entes infernales. Muchas gracias por escuchar mi historia. Los gatos. Confesión por Norman Díaz. Relatos de camioneros. Buenas noches. Mi nombre es Norman y vivo en Tijuana. Por acá constantemente debo hacer viajes a través de la frontera. Es una situación bastante conveniente porque casi siempre me pagan en dólares. Pero a veces me harta tener que hacer esos trabajitos sin importancia para los gringos. Mi relato trata sobre una de esas ocasiones en que me dieron una carga por demás perversa que a la fecha hace que tenga pesadillas. Usualmente no acepto transportar animales vivos, pero una anciana me dijo que quería llevar a sus gatos en una residencia que tenía con su hermana en Texas. La mujer ya se sentía mayor, así que se iba a cambiar con el resto de sus familiares en los Estados Unidos. Al ver su semblante tan preocupado, le dije que sí, que me llevaría sus animales con cuidado, pero no entendí el motivo por el cual quería un tráiler completo. Cuando fui a su casa para recoger los meninos, supe por qué. Eran alrededor de 50 animales que ella había estado recolectando a lo largo de su vida. Mi cabeza estaba dando vueltas. Le pedí toda la documentación necesaria para eso. No quería que me detuviera la migra, pero al parecer ella la tenía. Sin más que decir, acepté el trabajo. Era una situación bastante extraña, pero pagaba bien y no era un punto muy lejano a la frontera. Contraté a unos chalanes para subir las transportadoras a la caja y lograr que se acomodaran perfectamente bien en el sitio. La doña pidió que sus meninos fueran acompañados, así que le pagué extra a uno de los muchachos para que se acomodara ahí y que los gatos se mantuvieran calmados. Algo que me daba mala espina de todo eso, pero preferí no pensar mucho en eso. Avanzamos por la ruta sin problemas, hasta que, poco antes de la frontera, comencé a escuchar ruidos en el transporte. Mi otro chalán se me quedó viendo como preguntando si yo también había escuchado los alaridos quedos. Asentí. Paramos inmediatamente al lado de la carretera y con prisa fuimos a la caja para revisar que todo fuera bien. Sin embargo, lo que nos encontramos fue una cosa que hasta hoy me persigue. Los gatos de alguna manera se habían salido de las transportadoras, cosa que era imposible por medios humanos, ya que nos aseguramos de que estuvieran cerradas perfectamente. Mi chalán se encontraba tirado boca arriba, emitiendo quejidos lastimeros. Sin importarme qué sucedería con las mascotas, me subí para sacarlo. Apenas pude hacerlo antes de que los gatos se me quisieran lanzar a los ojos. El otro chico alcanzó a cerrar la puerta antes de que demasiados gatos escaparan. El chalán que se había quedado en la caja tenía la cara y el abdomen destrozados. Tuvimos que llamar a los federales y se hizo un desmadre. Los gatos terminaron sacrificados y la señora que nos encargó a los meninos fue procesada por maltrato animal. Nosotros nos salvamos por los pelos y menos mal que no nos tocó ese desmadre en Estados Unidos, porque creo que no la estaría contando tan tranquilo. En el río. Confesión por Michelle Peña.
Historias de camioneros. Muy buenas noches. Soy de Estados Unidos, pero mis papás vinieron acá desde Michoacán, así que me considero mexicano de corazón. Les quiero platicar una cosilla que me sucedió en la frontera, cuando llevaba a México una carga de electrodomésticos. Estaba ya bastante nervioso porque usualmente los productos que llevo son bastante solicitados en el mercado negro, y aunque el tráiler estaba completamente vigilado las 24 horas, no me daba confianza de tener que viajar de noche. Pero pues, el calor del desierto hubiera arruinado las computadoras en el transporte, así que me tuvieron que llamar para llevarlo todo, y como hablo español, pues me tocó. Total que ya iba erizo por el desierto cuando llegué a la frontera. Crucé cercano al río Bravo. Ya llevaba algunos metros de distancia cuando noté una presencia fantasmal recorriendo la carretera a mi lado. Era una silueta de mujer con un vestido blanco que caminaba descalza a la misma velocidad que mi tráiler. Cosa extraña porque no iba lento y ella parecía no necesitar dar pasos rápidos para igualar mi marcha. Me sentí desconcertado, pero por nada del mundo podía detenerme. Después de unos minutos, mi corazón dio un vuelco porque tenía la aparición cada vez más cerca. El espíritu iba pasando de una silueta a una figura espantosa, con las manos carcomidas por una putrefacción añeja. El rostro cubierto por un velo apenas revelaba la naturaleza terrible que guardaba esa carne muerta. En serio quería dejar de avanzar, pero si lo hacía y pasaban más de 10 minutos, tendría a la federal encima. Mis ojos parpadearon y de pronto ya tenía a la mujer al lado, abriendo la boca de tal modo que parecía que mi cabeza podría caber en ella. No podía más. Mi alma entera parecía que se me iba a salir del cuerpo. Tuve que dar un volantazo que me sacó del camino y casi me volteo con todo. Me desmayé del terror que viví cuando el ser se me lanzó al cuello. No supe de mí hasta que llegaron los federales con paramédicos para auxiliarme. Efectivamente, la alerta del tráiler se disparó cuando me quedé quieto, de manera que inmediatamente llamaron a los servicios de seguridad. Creo que su presencia fue lo único que evitó que el ser consumiera mi alma por completo. Agradezco su presencia. No sé qué habría hecho de otra forma. Muchas gracias por escuchar mi historia. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, hasta aquí los aterradores relatos del día de hoy sobre traileros y camioneros. Me gustaría saber tu opinión acerca de estas historias. Por favor, no olvides suscribirte si eres nuevo y compartir el video con alguna amiga o algún amigo. Me ayudarías bastante a seguir creciendo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.